bienvenidos a esta transmisión de los jueves, una transmisión muy importante, muy padre, porque estamos estudiando un tema sumamente importante, vamos a decirlo así, como la base de nuestra esencia, o más bien para conocer nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza, porque estamos viendo un tema que se llama espíritu, alma y cuerpo, y estamos desglosando cada jueves temas o subtemas muy importantes para poder entender completamente cuál es nuestra nueva naturaleza y cómo caminar según nuestra nueva naturaleza. El tema de hoy va a estar muy padre, así es que puedes ir por un cuaderno, por una pluma, por tu Biblia. Es importante que hagas anotaciones, porque siempre que anotamos hay más manera de retener lo que aprendemos. Y hoy es un día de estudio, porque de hecho esta sesión se llama estudio en vivo, estudio live, al cual te damos la bienvenida. También tienes oportunidad de compartir el enlace con otras personas. Es tiempo de que empecemos a extender el reino de Dios, que no nos detengamos, que no nos dé pena, que estemos invitando a muchas personas. Invitamos a 10 personas, por ejemplo, y se conectan 2, gloria a Dios porque se conectan esas 2. Pero no tengamos temor de invitar a muchas personas. De esas muchas personas, Dios estará animándolas a que se conecten. Entonces, prepara tu corazón, prepara todo ahí, el ambiente, para que no te distraigas, para que estés atento, atenta. Y le damos la bienvenida, ya tenemos gente que está conectada. Le damos la bienvenida a los que ya están conectados. Está conectada Crista Peña, está conectada Dulce Garza, bienvenidos, Daniel Aguilar y Eliana. Está conectado Willy Valtierra hasta Sonora, Adriana de Wong en Los Mochis, Crista Peña en Los Mochis, Dulce Garza en Monterrey, Daniel Aguilar en Monterrey, Willy Valtierra en Sonora. Tenemos, en Obregón, Sonora, sí, tenemos gente de varios estados, y eso nos da mucho gusto, porque la palabra de Dios no tiene ningún límite, no tiene fronteras, va hasta el otro lado donde nosotros no nos podemos imaginar, y está llegando a muchos hogares en diferentes estados de la República. Hemos llegado hasta otros países, hemos llegado a Ecuador, a Estados Unidos. Por lo general se conecta gente de Estados Unidos también. Y bueno, pues este es el plan de Dios, que mucha gente conozca la voluntad de Dios, que mucha gente conozca el plan de salvación, que mucha gente conozca lo que Dios ya nos ha regalado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, pues bienvenidos a esta transmisión. Mi esposo va a compartir hoy el tema de este día, que es un tema muy padre. Y bueno, pues pongamos mucha atención en la palabra. También bienvenida doña Chelo Álvarez, está por ahí en Chihuahua conectada con nosotros. Bienvenida también. Bienvenidos todos, y comparte el enlace. Pues hemos estado viendo durante varias semanas, ¿verdad?, qué importante es conocer espíritu, alma y cuerpo. Y en lo personal, bueno, mi esposa, yo, mi familia, hemos sido asombrados de esta verdad que está en la palabra, y que por mucho tiempo, aún leyendo el versículo, pasábamos por encimita y no veíamos una verdad tan poderosa que está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea encontrado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, este versículo muchos cristianos lo saben de memoria, muchos cristianos lo han oído, pero qué maravilloso es poder tener un entendimiento bíblico. Y te digo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo: las enseñanzas forman creencias. Escúchame lo que estoy diciendo. Las enseñanzas forman creencias. Y vamos a iniciar el día de hoy, que el tema se llama sellados se llama. Vamos a ir con el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 1. Voy a pedir a mi esposa, me va a estar apoyando aquí con algunas escrituras, y en algún momento dado, claro, ella hará algún comentario. Yo le pido que esté muy atento. Hoy tenemos un material muy vasto, muy importante, y vamos a ser confrontados con algunas verdades muy interesantes. Hechos capítulo 1 versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
qué maravilloso. Se dice que Lucas fue quien escribió esta enseñanza a Teófilo. Pero, ¿cuál es el primer tratado? El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Pero mira cómo habla desde el primer tratado. Lucas se suma a Marcos, a Mateo, a Juan. ¿A qué se suma? A compartir lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y vino a ¿qué? A enseñar. Aquí mismo está diciendo que una de las cosas que Jesucristo vino fue a hacer y a enseñar. Ahora déjame decirte una cosa. Dice la palabra que Jesús identifica que el llamado primero que Dios le hizo a él fue al pueblo de Israel, a la nación que Dios formó a través de un hombre llamado Abraham. Y el pueblo de Israel es un pueblo que, al igual que nosotros, nació, se creó en un mundo que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:19, estaba bajo esa presión el pueblo de Israel. Vamos a ver 1 Juan 5:19 para que veamos el contexto en el que Israel nació o fue formado de Abraham. ¿En qué tiempo, en qué dispensación sucedió esto? 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es una verdad muy, muy importante hasta nuestros días, porque el mundo entero está bajo el maligno desde que Adán le entregó al maligno la autoridad sobre esta tierra, sobre este planeta, y se la entregó cuando él la tenía. Y Dios, dice la palabra, que Dios le había entregado al hombre autoridad, potestad sobre todas las cosas. Cuando el hombre desechó el plan de Dios, cuando el hombre desechó el consejo divino, cuando el hombre desobedeció, le entregó al maligno la autoridad sobre esta tierra. Y quiero decirte que hasta ahorita el maligno está sobre esta tierra. Solo que tenemos una ventaja maravillosa quienes hemos creído en Jesucristo, que Jesucristo vino a reconciliar al ser humano con Dios para que ya el hombre, el ser humano, recupere su lugar de autoridad sobre esta tierra. Pero el pueblo de Israel, que escuchó el mensaje divino, también lo escuchó con influencia del maligno. Y uno de los propósitos del maligno hasta hoy es el que Jesucristo habla en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, viene para hurtar. La palabra hurtar, o una de las formas en que hasta hoy en día se comete robo o se engaña, es la mentira. Escúcheme esto, es la mentira. Y quiero que escuches algo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos va a decir lo que está haciendo el maligno hasta hoy en día. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, que habiendo nacido dentro del pueblo de Dios, habían sido engañados por el maligno. Y estaban ellos, ¿qué? Practicando una religión que se había apartado de la verdad. Ok, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice algo muy, muy interesante de cómo sucedió esto dentro del pueblo de Dios. 2 Corintios 11, 3. Es un versículo muy conocido para muchas personas. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate que ahorita que leímos Juan 8:44, que dice que no hay verdad en él, y dice que es homicida desde el principio, el diablo es mentiroso desde el principio.
desde que habló mentira a Adán y a Eva, cuando después de preguntarle acerca de qué se podía comer en el huerto del Edén, y que Eva dice, de todos los árboles podemos comer, pero el árbol que está en medio, el de la sabiduría del bien y el mal, no comeremos, porque dijo Dios que moriremos. Y el diablo lanza la primera mentira: no moriréis. Entonces él es mentiroso desde el principio, nunca habla verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Y si estamos en un mundo que está bajo este maligno, él sigue engañando con mentiras. Ahora, ¿cómo lo hace? Extraviando nuestros sentidos. Con la astucia se engaña al ser humano a través de que queramos entender las cosas de Dios carnalmente, sensualmente. El diablo viene a engañar, a mentir a nuestros sentidos físicos y naturales. Y bajo engaño, los israelitas se extraviaron del correcto creer de las escrituras. De esto habla Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Podemos leerlo, por favor? Quisiera leer el versículo completo, es muy, muy interesante esto que dice el profeta Oseas capítulo 4, versículo 6. Quiero que ponga mucha atención a esta enseñanza de hoy. Créeme, va a bendecir tu vida enormemente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué interesante. El engaño vino porque el diablo engañó para que faltara conocimiento. ¿Estás escuchando? Y al faltar conocimiento, te apartas de lo que Dios quiere para tu vida. Y hemos visto en Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz, shalom, bienestar completo. Y entonces, nada de mal. Cuando el maligno engaña al pueblo de Israel y al mundo entero, lo sigue haciendo, lo hace a través de los sentidos. ¿Para qué? Para que dejen de creer en el sincero amor de Dios por el ser humano, que es lo que vimos en 2 Corintios 11:3. Ok, ¿qué está haciendo el enemigo? Sigue haciendo lo mismo, que seamos igual que Israel. Jesús llegó y se encontró a su pueblo, el pueblo que Dios formó a través de Adán. Los encontró extraviados con engaños en los sentidos. ¿De qué fueron extraviados? Del sincero amor de Dios, y ese sincero amor de Dios se vino a restablecer a través de que Dios envió a su Hijo a través de Cristo. Ahora, te decía yo que las enseñanzas forman creencias. Y las creencias, a su vez, vienen formadas por pensamientos enseñados. Si el mundo está bajo el maligno, a través de pensamientos en los que extravían nuestros sentidos, el diablo siembra mentira y engaño, y estos pensamientos son creencias. Romanos capítulo 12, versículo 2, es algo que Dios vino a decirnos qué importante es que conozcamos el pensamiento de Dios en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, muchos no están viviendo eso que Dios quiere para ellos. ¿Por qué? Porque sus sentidos han sido extraviados y las creencias de ellos están basadas en pensamientos de mentira, de engaño o incorrectos. Ahora, Lucas capítulo 19, versículo 10, habla del amor de Dios enviando a su Hijo para hacer algo maravilloso. Algo maravilloso. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? La confianza en el sincero amor de Dios por el ser humano. Ahora, de nuevo, así como toda creencia se forma en pensamientos, todo pensamiento se expresa por medio de palabras, o por medio de acciones, o por medio de actitudes. Lucas 6:45, por ahí mismo, está cerquita, Lucas 6:45.
Pon mucha atención, esta enseñanza es muy, muy importante. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo esto que Jesús nos viene a decir. ¿Qué es lo que está en nuestro interior? ¿Qué pensamientos están en el corazón? ¿Qué pensamientos revelan las creencias que tenemos arraigadas a través de lo que hablamos o cómo actuamos o cómo, qué actitudes tenemos? Proverbios 18:21. Qué interesante descubrir el plan de Dios para nuestra vida, y la palabra tiene la respuesta. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo Dios. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando pensamientos de Dios puestos por el Espíritu de Dios en ti? ¿O estás hablando pensamientos de este mundo que está bajo el maligno? Tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque esto es la diferencia entre estar viviendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros o no estarla viviendo. Ahora vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Y esto es poderoso, poderoso. Efesios 4, 20 y 21. Efesios 4, 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A ver, vamos a repetirlo de nuevo, por favor. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si usted lee el contexto, Pablo le está diciendo a los hebreos, a los efesios, una serie de cosas que no son lo que Cristo enseñó, no es lo que Cristo quiso que aprendiéramos. Entonces Jesús vino ¿a qué? A renovar el cómo creer con el correcto entendimiento del amor de Dios el Padre por el ser humano. Lo hizo a través de hacer y enseñar con las actitudes de Jesús, las acciones de Jesús y las palabras de Jesús. Ahora, si tú y yo creemos correctamente, viviremos correctamente. Ahora, Jesús, a diferencia del ladrón de Juan 10:10, que vino para hurtar, matar y destruir, y una de las maneras de hurtar es por mentiras y engaños, que dejemos de creer en el amor sincero de Dios por nosotros. Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Por lo tanto, las palabras, las actitudes y las acciones vienen haciendo manifiesta la forma en que tú y yo vivimos. O sea, lo que más hablemos es lo que vamos a vivir. Por ahí lo comentó Daniel Aguilar. Y gracias a la familia que está conectada, Gloria García por ahí. Ahora, estas formas de vivir se conocen como la cultura. Si usted ve cierto gusto por ciertos alimentos, usted se da cuenta de la cultura. Si te gusta mucho el marisco, todo lo del mar y etcétera, entonces inmediatamente tú estás revelando que fuiste nacido, criado y formado en alguna costa o litoral. Es interesante esto. Entonces, el cristianismo es una forma de vida en la que somos guiados en la recuperación de lo perdido. ¿Y dónde es esta recuperación? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Les decía, iniciamos esta serie de enseñanzas con Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos revela que Dios nos creó en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la palabra de Dios dice que fuimos hechos nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Esto es muy interesante porque necesitamos relacionar la palabra de Dios, cruzarla, porque la palabra se explica a sí mismo
para que sepamos a qué se refiere una escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora es interesante. Esta nueva criatura ya es completa en una tercera parte de nuestro ser. ¿Estás escuchando? En una tercera parte de nuestro ser. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo habla de una identidad, habla de una postura, habla de una posición. De una posición. 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está la respuesta. ¿A qué se refiere 2 Corintios 5:17? He aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se refiere a que al que ha creído que Dios envió a su Hijo y que resucitó de los muertos, aquel que ha conocido lo que significa el nombre de Jesús, que es Jehová enviando salvación, aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué ha sucedido con esta persona? Ha sido hecha una nueva criatura, se ha unido con el Señor. ¿Y qué parte de él ha sido hecho nueva? Su espíritu. El que se une con el Señor, dice, un espíritu es con él. No dice que un cuerpo, no dice que un alma, dice que es un espíritu. Entonces tú y yo, por creer en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, por recibirle, fuimos hechos hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió algo al mismo tiempo. Dios envió a nuestro ser, a nuestro interior, el espíritu de su Hijo. Mira de qué habla 1 Corintios 6:17, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Vamos relacionando para tener un entendimiento correcto de somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y hay algo que solo ha sucedido en nuestro espíritu. Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que Dios envió? Envió el espíritu de su Hijo. ¿A dónde lo envió? Al centro de nuestra vida, a nuestro espíritu. ¿Cuándo? Fuimos hechos hijos de Dios. Qué interesante. Este espíritu de Cristo es un espíritu de vida, y este espíritu de vida, dice la palabra, que nos ha librado de la ley del pecado. Este espíritu de vida nos ha librado de la muerte que estaba en nuestro espíritu. Dice en Génesis que Dios le dijo al ser humano que creó: de todos los árboles del huerto comeréis, pero del árbol que está en medio de la sabiduría del bien y mal no comeréis, porque el día que comiereis de él, ciertamente moriréis. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva comieron de ese árbol, engañados por la serpiente, con la mentira de que no iban a morir, y su espíritu murió, porque usted y yo vemos que el cuerpo de Adán y Eva no murió, el alma de Adán y Eva no murió, siguió vivo. De hecho, duró 930 años, y su alma también. ¿Qué fue lo que murió? Murió el espíritu del ser humano en la desobediencia. Ahora, qué interesante, porque esta muerte era la del espíritu. Ahora, la palabra de Dios tiene una promesa que muchos no somos conscientes, y está en Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2. Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2. Créeme, esta enseñanza sé que está sacudiendo tu vida como sacudió la mía, pero la está sacudiendo Dios para bien, para que nos quitemos cosas que no nos sirven. Isaías 11. Sí, 1 y 2. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, si nosotros vemos esta escritura está profetizando que de un hombre llamado Isaí, de esa tribu de Isaí de la que él procedía, iban a ser Jesús. El hijo de Isaí es David.
es David. Por eso a Jesús, cuando lo veían, le decían, hijo de David, porque él procede de la genealogía de David y el padre de David se llama Isaí. Entonces está profetizando Isaías que viene una persona que va a nacer descendiente. Y cuando me refiero a David, es que David se va hasta José. José es el padre político de Jesús. Entonces, de Isaí iban a hacer una ¿qué? Una simiente, un renuevo. Y mira lo que iba a estar en ese ser que procedía de David. Iba a estar el Espíritu de Jehová, y ese Espíritu de Jehová incluía ¿qué? Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, ¿qué más? Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¡Wow! Todo lo que tiene el Espíritu de Jesús, el Hijo de Dios, que nos fue dado cuando fuimos hechos hijos de Dios, está también en nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esta es una profecía que ya se cumplió. En Jesús reposa el Espíritu de Jehová, que es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor del Señor. Y si Dios puso el Espíritu de su Hijo en nosotros, ¿qué crees que está en nosotros también? Todo esto. Por eso una fe eficaz se manifiesta cuando tú conoces lo que la palabra dice que tienes en Cristo Jesús. Filemón capítulo 1, versículo 6. Esto es muy, muy tremendo y muy, muy poderoso. A mí me da mucha esperanza. Amén. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Si Dios puso el Espíritu de su Hijo, el Hijo de Dios es el Mesías, llamado el Cristo. Y tú y yo necesitamos conocer todo el bien que ya está en nosotros, en nuestro espíritu, en ese espíritu que es uno con el Señor, esta nueva criatura, solo en el espíritu completa y total, tiene todo esto. ¿Qué es parte del bien? ¿Qué es parte del bien? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Te pregunto, ¿puedes creer esto? ¡Wow! ¡Wow! Mi hermano, mi hermana, no bases tu fe en tu experiencia personal. Básala en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original las palabras de Cristo y el Espíritu de Cristo, la Biblia enseña, estuvo de manera esporádica en los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero la promesa de Jesús es que el Espíritu de Dios en Cristo reposa en nosotros permanentemente. Amén. Permanentemente. Entonces, viene esta verdad muy poderosa para que tú y yo seamos preservados y protegidos. Y esta verdad tampoco es muy conocida por los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 13. El conocer esta verdad de que lo que sucede en nuestro espíritu no cambia y permanece constante, esto es importante saberlo porque no tiene nada que ver con nuestra conducta, porque nosotros a veces, o de hecho, vamos a fallar. Entonces, si fallamos, lo que es importante saber es que nuestra esencia espiritual no cambia, es constante. Ya estamos unidos en nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, ya tenemos todo lo que ahorita compartía mi esposo, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Todo este bien ya está dentro de nuestro espíritu. Si nuestra conducta no es diferente o nuestra conducta yerra, no cambia en nada nuestra naturaleza, que es un espíritu con el Señor. Renovado, recreado. Renovado y recreado. Efesios 1:13, por favor. Esto es tremendo, tremendo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por causa del amor de Dios en Jesús, quien vive en nosotros, Dios está complacido Amén. con nosotros. Amén. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Cristo. Ahora, ahí mismo, versículos 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Dios está complacido con nosotros porque ve a Cristo, ve el Espíritu de Cristo que se hizo uno con nuestro espíritu. ¡Qué tremendo y poderoso es esto! Como decía mi esposa, no voltees a ver tu conducta y pienses que por causa de tu conducta en tu espíritu hubo algún cambio. No, no. El Padre está viendo tu espíritu, está viendo el Espíritu de Cristo en ti y fuiste hecho acepto en el amado. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Porque en este amor Jesús se volvió lo que tú eras para que tú te vuelvas lo que Él es. 2 Corintios 5:21. Es muy, muy tremendo esto que estamos viendo. Mucho, muy tremendo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Estás oyendo? Jesús se volvió lo que tú eras para que tú te volvieras lo que Él es. Amén. Soy aceptado. Amén. Ahora dice, se hizo. Tiempo pasado. Y si crees que Jesús se hizo pecado, entonces también cree lo otro, que ya fuimos hechos justicia de Dios en Él. Eres justo en Jesús, por Jesús. Amén. Ya fue hecho. Créelo, Amén. créelo. El cambio ocurrió en el espíritu, no en el alma, no en el cuerpo. Mi nuevo hombre, o sea, mi espíritu, ya fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, por favor. Qué precioso es Dios y lo que hizo en Cristo Jesús. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En nuestro espíritu eso ya está. Ahora es importante que nuestra alma, nuestra mente, se vista de eso que ya está en nuestro espíritu. ¿Estás oyendo? Y en nuestro espíritu tú y yo ya fuimos, ¿qué? Ya fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Y como decía mi esposa, y eso ya nada lo puede cambiar. Absolutamente nada. Estas son buenas noticias. Lo que Dios hace en el espíritu siempre permanece constante y no cambia por encima de lo que tú hagas en tu alma y en tu cuerpo. Esta verdad, dicha en Efesios 1:13, establece que tu espíritu fue sellado por el Espíritu Santo. El pecado y sus efectos no pueden entrar en tu espíritu porque tu espíritu retiene su santidad y su pureza original. De esto habla 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Y esto es muy, muy importante, porque aquí muchos se han confundido con el contexto del capítulo 1 de Juan. 1 Juan 3, 9 primero. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Estás escuchando? Está hablando del espíritu nuestro. Ahora, el contexto que a muchos ha metido en confusión, vamos a leer 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y luego versículo 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate de lo que está hablando. Dice que si tú y yo decimos, ¿qué?
Que no tenemos pecado. Que no, está hablando de el alma. Nuestra alma aún comete errores. Nuestro cuerpo aún puede tener las consecuencias de no seguir un consejo de parte de Dios en la palabra. Ahora, está hablando de pecar en nuestra alma y cuerpo. Cuando tú y yo entendemos espíritu, alma y cuerpo, sabes que la única parte de ti que ha nacido de Dios es tu espíritu. Jesús lo enseñó a Nicodemo. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 6, por favor. Jesús le estableció esto y mira, él era un maestro de la palabra. Sin embargo, es parte del Israel que bajo engaño tiene un entendimiento incorrecto del maligno. ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para aquello que aún no termina su transformación, que es nuestra alma y nuestro cuerpo, tenemos una promesa. 1 Juan 2:1, regresamos ahí a 1 Juan. Fíjate, esto es tremendo para nuestra alma y para nuestro cuerpo. 1 Juan 2:1. Pon mucha atención porque tenemos que separar lo que es del espíritu y lo que es del alma. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tu alma y tu cuerpo cometen algunos errores. Lo único que ha sido hecho perfecto es tu espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro espíritu es de Cristo, pero si mi alma, por alguna situación, cayera o pecare, o mi cuerpo recibiera algo, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es mi abogado? Jesucristo el justo. Resumen de la enseñanza de hoy. Recordemos que leímos en Efesios 1:13 que, vamos a volverlo a leer mejor, vamos a volverlo a leer. Efesios 1:13. Pon mucha atención a esto que vamos a poner énfasis. Efesios 1:13. La palabra de Dios trae luz, trae verdad, y esta verdad es muy poderosa. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate lo que está diciendo aquí. Fuimos sellados en él. Ok, ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando escuchamos el mensaje de la verdad, cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído. Cuando tú y yo escuchamos el evangelio. Y recuerda Apocalipsis 3:9. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, habiendo oído el mensaje, habiendo recibido el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, la promesa es, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¡Wow! Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando le conocimos y le recibimos, como leímos en Gálatas 4:6, dice que al ser hijos, Dios envió a nosotros el espíritu de su Hijo. ¿Y qué trae el espíritu de su Hijo? Todo el bien que está en nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese bien? El espíritu de Jehová profetizado en Isaías 12, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Sucede como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Con mucha atención, esto es muy precioso y poderoso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23.
Créeme, la palabra tiene la respuesta y quita toda duda. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que tú y yo escuchamos? El mensaje de Dios que trajo Jesucristo. ¿Qué es lo que tú y yo recibimos? Recibimos el mensaje de salvación, el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. En Lucas 4:18, cuando Jesús se le da a leer el libro del profeta Isaías y que lee ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado Dios a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor. Y Jesucristo dice más adelante, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Jesús trajo el mensaje de buenas nuevas. Jesús trajo el evangelio de salvación y tú y yo lo escuchamos. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:23? Que tú y yo recibimos esto por la semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible es la palabra de Dios. Esa semilla incorruptible es Cristo mismo. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús. Está hablando del Mesías. Está hablando de la palabra. Y la palabra de Dios es esa semilla incorruptible que permanece para siempre y que nos hizo ser nacidos de Dios. ¿Escuchaste? Nos hizo ser nacidos de Dios. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y la parte de nosotros que fue nacida de Dios fue sellada. Fue sellada. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu de su Hijo, la palabra que permanece para siempre, es incorruptible. Por eso dice, fuimos sellados en Él. En Él fuisteis sellados. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo de la promesa. Y Dios quiere que tú y yo creamos esto que ha sucedido en nuestro espíritu. ¡Wow! 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 ¡Qué tremendo está eso! Cuando una persona no entiende esta verdad o no la conoce, la ignora que en qué parte de su ser ha nacido de nuevo, es una persona que está vulnerable al desánimo, porque cuando un creyente nacido de nuevo, que no conoce su nueva identidad y cómo ya fue su espíritu sellado, que su espíritu ha sido sellado de tal manera que es justo y santo, y su espíritu no participa del pecado del alma y del cuerpo. Cuando un creyente entiende esto, este creyente no va a participar de la culpa y la condenación, sino al contrario, se puede acercar con confianza con el Señor porque tenemos a un abogado que es a Jesucristo el justo. Él siempre nos puede ayudar en nuestras debilidades en el alma y en el cuerpo, pero es muy importante entender esta verdad porque si tú y yo entendemos que en nuestro espíritu somos la justicia de Dios en Cristo, siempre nos vamos a sentir con libertad de acercarnos al Señor y de recibir su amor eterno y de ir a la palabra que nos lava constantemente de aquellos pensamientos, de aquellas acciones que a Dios no le agradan. Pero con este entendimiento claro, entonces la culpa, la condenación, el desánimo, la frustración ya no son parte de la vida de un creyente que entiende esta verdad. Un creyente que entiende esta verdad va a quitar todos esos estorbos porque antes todo eso era una limitante y eso nos impedía avanzar en el reino de Dios porque nos sentíamos culpables, nos sentíamos condenados, nos frustrábamos, creíamos que teníamos que volver a empezar, pero ahora que sabemos cómo nuestro espíritu, nos paramos en la posición correcta de hijos de Dios. Entonces, Santiago habla de que tú y yo podemos conocer cómo somos en nuestro espíritu a través del espejo de la palabra. Entonces, si quieres conocer lo que ya fue hecho en tu espíritu, ve a la palabra y escucha todo el bien que ya está en vosotros en Cristo Jesús, por Cristo Jesús en ti.
Dios ha hecho morar por haber creído el Evangelio de Salvación, por haber creído el mensaje de la palabra. Dios ya envió a nuestro interior, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y con él hay Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, lo que ya hemos visto, de poder, de conocimiento, de temor de Dios, y esto es maravilloso, porque esto te da confianza, Amén. seguridad, Amén. paz. Y si tu alma y tu cuerpo cometen algún error, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Por eso dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos más conscientes de lo que Cristo ya hizo en nuestro espíritu, que de algún error que nuestra alma o nuestro cuerpo pueda cometer. Sé más consciente de la obra de Jesús, porque entre más conoces ella, más ubicas lo que va contigo, lo que ya está en ti. Y cuando tu alma, a través de la palabra, tu mente es renovada por la palabra de Dios, tu alma y tu espíritu, que ya se hacen uno, por este aceptar, por este estar en acuerdo en tu alma también, entonces tu cuerpo va a ser arrastrado a vivir lo que Dios quiere para todo nuestro ser, la redención completa adquirida, que Jesús la pagó completa, que ya sucedió totalmente en nuestro espíritu, que está sucediendo día a día a través de la transformación que Dios hace, renovando nuestro entendimiento por la palabra y con beneficios para que nuestro cuerpo también viva la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Y esto está disponible. Así es de que te animo a conocer la diferencia entre espíritu, entre alma, entre cuerpo. Y esto es de lo que habla Hebreos capítulo 4, versículo 12. De esto Pablo, el siervo de la gracia, aquel que era fariseo de fariseos, que se encontró con el amor de Dios en Jesucristo, que fue totalmente transformado por el amor y la gracia de Jesús, de esto habla, no Pablo, de esto habla la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdate que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, porque ahí en nuestro corazón, una parte del corazón, está el Espíritu de Cristo, y solo a través de la palabra de Dios que está en esta parte, en nuestro espíritu, se separa parte el alma y el espíritu. O sea, la palabra nos va a llevar a identificar qué cosa es del espíritu y qué cosa no es del espíritu. Acuérdate que el alma y el cuerpo se comunican, pero también el alma y el espíritu se comunican. Ahora, ¿qué necesitamos? Que mi alma, mi mente esté en acuerdo con la palabra de Dios en el espíritu. Por eso la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, y lo que hace es partir, separar qué es del alma y qué es del espíritu. ¿Cómo lo hace? Discierne, separa los pensamientos, sentimientos que son carnales, naturales, de los que son del espíritu, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí estamos hablando solamente del pecado, pero algo también que debemos ser conscientes, que nuestro espíritu fue sellado, el pecado ya no participa en esa parte, tampoco la enfermedad. Esto es algo sumamente también importante. Si Dios, por la obra de Jesús, quitó el pecado de nuestro espíritu, por consecuencia o por ende, o como resultado, quitó la enfermedad. Así es que no hay pecado, nuestro espíritu fue sellado, nuestro espíritu no participa de pecado, ni nuestro espíritu participa de enfermedad. Por eso es importante que seamos conscientes, como dice 1 Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces ahora nosotros, por la palabra de verdad, sabiendo cómo somos, le hablamos a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y le ordenamos se sujeten o
Le hablamos que se sujeten a la obra de Jesús, a nuestra nueva naturaleza, y entonces podemos caminar en la salud divina en nuestros cuerpos. Esta transformación del alma y el cuerpo, tú y yo podemos activarla. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Declarando la palabra de Dios, como leímos ahí en Proverbios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, vea la palabra, declara la vida que tienen las palabras de Jesús. Recuerda Juan 6:63. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Por eso Dios, el Espíritu de Dios, habló y fueron creadas las cosas. Si tú lees Génesis, todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Y qué crees que va a suceder si tú también hablas la palabra de Dios? Hablas la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, si tú los hablas en tu boca, los crees en tu corazón, ¿qué va a suceder? Van a manifestar, van a activar la vida que está en la palabra de Dios para nosotros. Y esto va a transformar nuestra alma, nuestra mente, y va a sanar, libertar también nuestro cuerpo. Esto es poderoso y maravilloso. Habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra. Y serás y seguirás siendo transformado. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, gracias a Dios. Solamente quiero darle gracias a Dios por este tiempo, invitarte a que el día de mañana, mujeres, conéctense en Mujeres con Esencia, Mujeres con Esencia. Domingo tenemos una aventura más en el reino de los cielos a través de nuestra iglesia en línea, 11:30 de la mañana, horario del centro, 10:30 para Pacífico y 9:30 para Sonora. Entonces te invitamos a que te unas con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y por este tiempo. Mañana mujeres 11:30 de la mañana en Facebook y Jitsi Meet, 11:30 hora también del centro y 10:30 Sinaloa, Pacífico y 9:30 Sonora. Ok, gracias Dios y Padre, te entregamos a ti toda honra, todo honor, toda gloria. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, para que sea grabada en nuestra mente, en nuestra alma, y que podamos conocer, Señor, todo el bien que ya está en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por mostrarnos, Dios, que tú ya pusiste en Cristo y para nosotros disponible espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor tuyo, Jehová. Gracias porque te podemos adorar guiados por tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que hemos sido hechos nueva criatura totalmente en nuestro espíritu. Y gracias por tu palabra, Dios. Bendecimos, Señor, la vida de todas las personas que hoy, Señor, toman esta palabra, meditan en ella, Señor, abren su boca y declaran la palabra tuya, Dios, sobre cada uno de nosotros, para que se manifieste esa vida en abundancia que ya nos diste en Cristo Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados. Creemos tu palabra, fuimos hechos aceptos en tu amado Hijo Jesucristo, así como Jesús es allí delante de ti, Dios, así somos nosotros en este mundo. Fuimos hechos la justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús, y somos, Señor, más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, somos altamente favorecidos. Gracias, Dios y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. También quiero saludar rapidito, también están conectados Leobardo y Claudia, también allá en Los Mochis, Sinaloa, junto con todas las personas que mencionamos aquí, que están en la transmisión. Les saludamos a todos y les damos las gracias por conectarse y les animamos a que se sigan conectando con nosotros. Paola Barrera también. Paola Barrera también. Allá y a Doña Beatriz. Shalom, mis hermanos.